informe la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga. La consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017, quisiera manifestar primero que en torno a la solicitud de cambio del orden del día, sugerida y solicitada por la asambleísta Cuesta, miembro de la Comisión de Justicia, cabe que mencione que la posición de nuestra bancada evidentemente es que ese tipo de solicitudes no requieren un cambio del orden del día. Basta que el legislador ejerza su rol de fiscalizador para que pueda inmediatamente pedirlo ante cualquier autoridad para que esa información sea requerida. Invito a la asambleísta Cuesta para que esta información, si necesita que se la apoye, puede ser solicitada desde la Comisión de Justicia con una comisión general donde invitemos al director del SRI. Quisiera también informar y decir que el análisis de esta ley realmente nos ubica ante hechos que deben ser repudiados por todas las sociedades en general, no solamente la ecuatoriana, sino por todo el mundo. Esta tragedia que sufrimos los países pobres o que somos de renta media en torno a la existencia de santuarios financieros que no hacen otra cosa que ser los lugares donde se guarda, se esconde el dinero como forma de refugio, abrigo y protección para esos dineros muchas veces mal habidos y de objeto ilícito. El dinero que se gana con el tráfico de drogas, ese dinero que es parte de la corrupción, ese dinero que viene de la minería ilegal, que va de impuestos, ese dinero que viene de aquellas ganancias de delitos tan reprochables y aborrecibles por la sociedad como la pornografía infantil, el tráfico de migrantes, el tráfico de órganos, entre otros, no encuentran mejor lugar para sentirse cómodos que el refugio en estos paraísos fiscales. La existencia de los paraísos fiscales ciertamente pone en riesgo los negocios honestos, porque creemos que las sociedades, y en especial la sociedad ecuatoriana, tiene más honestos que deshonestos. Destruye el sistema fiscal, impide también la correcta financiación de las políticas públicas en el beneficio de las grandes mayorías. Esta ley, quiero decirlo con absoluta categoría, no persigue empresarios o funcionarios que en su momento fueron honestos y que por alguna situación tuvieron dineros fuera, por alguna inversión que realizaron, o aquellos ciudadanos que depositan lícitamente sus capitales en cualquier país del mundo. Esta ley lo que provoca es que se persiga aquellos dineros de origen ilícito, de dineros mal habidos, y en especial de los dineros de los servidores públicos que traicionan la confianza, el encargo que le dio el pueblo ecuatoriano. Mientras en el mundo cientos de voces se levantan contra prácticas financieras inmorales, desde Ecuador, con completa soberanía, con completa transparencia, un Ecuador lúcido, digno, le dijo: luchemos contra los paraísos fiscales. Es por eso que los ecuatorianos mayoritariamente votamos en las urnas para prohibir que los servidores públicos tengan dineros o bienes en paraísos fiscales. Es por eso que a través de la consulta popular que el exmandatario Rafael Correa Delgado presentó y que fue dictaminada por la Corte Constitucional y que el pueblo ecuatoriano se pronunció por ella, se le preguntó a la ciudadanía lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? La respuesta de los ecuatorianos fue que más del 55% de ellos le dijeron sí. Y es esta asamblea, nosotros los legisladores, que estamos obligados a cumplir con dicho mandato popular, expedir una norma que haga viable la aplicación de los resultados de dicha consulta. Es por eso que dentro del proceso legislativo, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, es necesario someter a consideración de ustedes, señores legisladores, al Pleno de la Asamblea Nacional, el informe para segundo debate. No puedo dejar de mencionar que la Comisión de Justicia, donde se hallan varios miembros representantes de diferentes bancadas,
representantes de los socialcristianos, de Pachacutic, de Creo, de Alianza País y de un independiente, a pesar de nuestras profundas diferencias políticas, debo decir que todos los asambleístas votaron por unanimidad por este informe. Quienes apoyan a los paraísos fiscales, y escúchese bien, y en especial a la bancada de Creo Suma, quienes apoyan a los paraísos fiscales, lamentablemente son los que están a favor de la corrupción. Por eso rescato el voto del asambleísta Cuesta, que votó a favor de este informe. Reconozco su valentía, asambleísta Cuesta, y reconozco su trabajo al interior de la Comisión de Justicia. Espero que sus compañeros sean tan solidarios y sean compañeros que la acompañen en esta votación. Es por esto que pongo a su consideración el siguiente informe. Las diapositivas, por favor. En el caso del artículo 1, este artículo fue dividido en dos. Primero quedó como en el ámbito de la ley y, por supuesto, también de las excepciones. En el ámbito del artículo 1 serán aplicables a los siguientes casos: a los funcionarios Es la intervención de la asambleísta Marcela Aguiñaga, ponente del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con respecto a lo que determinó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del pasado 19 de febrero con respecto a la prohibición de tener inversiones o depósitos en paraísos fiscales. De elección popular, servidores públicos, aquellos que ingresan al servicio público y candidatos también, donde tendrá el ámbito de aplicación la ley. Artículo 2. ¿Cuáles serán las excepciones a esta ley? Aquellos funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como paraíso fiscal. Segundo, a quienes deseen postularse a un cargo de elección popular y o funcionarios públicos que sean estudiantes becarios del Estado en países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Y tercero, a los candidatos asambleístas en representación de las circunscripciones del exterior y cuya residencia corresponda a un país o jurisdicción considerado como paraíso fiscal. Según este artículo, no es ilegal mantener la propiedad de un bien inmueble, bienes muebles, naturaleza corporal, así como de una cuenta en el sistema financiero dentro de un país catalogado como paraíso fiscal, siempre que sean necesarios para el desarrollo de su misión o de sus estudios o se hayan adquirido mientras dure dicha misión o dicha beca. En el caso del artículo 3, se faculta al SRI a determinar los listados de paraísos fiscales y se incluye la noción de régimen fiscal preferente o de jurisdicción de menor imposición. En el caso del artículo 4, se prohíbe a los servidores públicos que posean directa o indirectamente bienes en paraísos fiscales y está prohibido ser directivos de empresas domiciliadas en países catalogados como paraísos fiscales. Sin embargo, de esto nació del debate si se permite que los servidores posean inversiones lícitas en fondos de ahorros, en fondos de jubilación, seguros de vida, seguros de salud, realizados en empresas no domiciliadas en paraísos fiscales. De igual forma, en este artículo se amplía la prohibición a los propietarios indirectos, esto es, cuando el sujeto sea quien tenga legal, económicamente o de hecho el poder de controlar la propiedad de esas empresas o bienes. Uno de los cambios sustanciales, también adicionalmente a eso,
La asambleísta Marcela Aguiñaga ha destacado la obligación de aprobar una norma que dé cumplimiento a lo que se dispuso mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del pasado 19 de febrero. Ha dado a conocer quienes estarían exonerados de esta norma y quienes están obligados a respetarla siendo funcionarios públicos. Cuando vamos a hacer la aplicación de esta norma, cuando alguno de los funcionarios dentro del ámbito de aplicación incurre en alguna de las prohibiciones. Primero, decir que hay cambios sustanciales planteados, primero en el ámbito de que la Contraloría tenga conocimiento de la violación de una disposición de esta ley, se observará el siguiente procedimiento. Se ordenará el inicio del examen especial con el fin de determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad del servidor público examinado. Esto me refiero al común de los servidores públicos, sean por el régimen de la LOCEP o sean por Código de Trabajo. Segundo, en el término de 3 días, se notificará el inicio del examen especial a la servidora o el servidor público. Tercero, en el término de 60 días, la servidora o servidor público ejercerá el derecho a la defensa y presentará las pruebas de descargo. Cuarto, en el término de 5 días, la Contraloría General del Estado dictaminará el archivo del proceso o la destitución del cargo de la servidora o el servidor público. Quinto, en el término de 3 días, la Contraloría General del Estado notificará a la servidora o servidor público y a la autoridad nominadora el archivo o la destitución según corresponda. Adicionalmente, en relación a aquellos servidores públicos de elección popular, servidores públicos sujetos a control político, servidores públicos que son jueces de la Corte Constitucional y jueces de la Corte Nacional de Justicia, adicionalmente al procedimiento mencionado, corresponderá, luego de la resolución de la Contraloría General del Estado, remitir el expediente a la Corte Constitucional para que en el término de 10 días se pronuncie sobre el cumplimiento del debido proceso que confirmará o rechazará el pronunciamiento de la Contraloría. Se ha incluido, y es parte también del debate de los miembros de la Comisión de Justicia, que en el caso de los servidores públicos sujetos a control político por parte de la Asamblea Nacional, como son presidente, vicepresidente y asambleístas, adicionalmente a los 2 procedimientos que acabo de indicar, pasará luego de la resolución de la Corte Constitucional para que sea conocida, de ser del caso, ratificada o archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Quiero indicar finalmente que esta ley, sin duda alguna, nos trata un momento y nos lleva a un momento histórico en materia legislativa en el Ecuador. Es por estas consideraciones también que hemos determinado que esta es la forma adecuada, los hechos concretos de darle la cara frontalmente a la corrupción. Hemos tratado de hacer un proyecto de ley que haga viable la voluntad y el mandato popular, que no se quede en tabla rasa, que no se busquen leguleyadas, que exista de la manera más frontal, amplia y directa por parte de aquellas autoridades que conozcan de este tipo de infracciones, inmediatamente el proceso de destitución de aquel funcionario público que infrinja en aquellas disposiciones que establezca esta norma. Adicionalmente, quisiera dejar claro, y para concluir, que el plazo que corre, que en este momento está sustanciándose, está recurriendo, es a partir de la promulgación de los resultados electorales, que fue el 6 de marzo del 2017. Este plazo está corriendo para que aquellos funcionarios públicos, sean funcionarios públicos de elección popular, sean funcionarios públicos sujetos a control político, tienen un plazo que está en este momento transcurriendo de 1 año para que traigan sus bienes, sus capitales de cualquier naturaleza al Ecuador. Una vez vencido este plazo,
serán sujetos o causales, será causal de destitución. Espero, sin duda alguna, que este informe que entregamos al Pleno de la Asamblea Nacional, primero el debate sea enriquecido, nos permita mejorar de ser Le queda un minuto, asambleísta. Los textos que hemos planteado, pero adicionalmente queremos ver aquí, sin duda alguna, las posiciones de las diferentes bancadas, porque la lucha frontal contra la corrupción es a través de este tipo de leyes que hoy entregamos al pueblo ecuatoriano. Gracias, presidente. Gracias.